últimas semanas hablando de oraciones contestadas. ¿Hay alguien que ha recibido respuesta a sus oraciones en estas semanas? No te voy a preguntar, simplemente levanta tu mano. ¿Cuántos han recibido respuesta a oración? Ahí hay una mano levantada, dos. ¿Quién más? Tres, cuatro, cinco. Uy, miren acá. Qué bendición. Me gustaría escuchar también esas historias, pero no hay tiempo ahora. Si quieres, hasta nos puedes contar por escrito, mandarnos un email. Queremos escuchar testimonios porque saben que los testimonios nos ayudan en la fe. Cuando nosotros escuchamos lo que el Señor está haciendo, eso nos ayuda en la fe. Y el pastor estuvo predicando las últimas 2 semanas acerca de oraciones contestadas. Uno de los versículos que leyó, no están en la PowerPoint, pero nos habla del versículo de Mateo 7:7, dice: pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y el que llama, se le abre. Y esta es una palabra poderosa que tiene que ver con la oración, con la perseverancia. A veces oramos una vez y decimos, Dios no me contesta. Pero el Señor nos enseña a perseverar en oración. Y no voy a enseñar de esto hoy, pero tenemos que entender que la soberanía del Señor es grande. Dios puede contestar de la manera que Él quiere y aún puede contestar aunque no le hayamos pedido. ¿Cuántos saben eso? Muchas veces tenemos un deseo en nuestro corazón y ya el Señor se encarga de eso, pero el Señor nos enseña a orar. Y no sé cuántos de ustedes les ha costado orar, seamos sinceros. ¿Nos cuesta orar? A mí me cuesta orar. No es algo que uno dice, bueno, yo me la paso orando. Hay personas que sí, que tienen ese don de oración y son personas intercesoras, pero la oración a veces nos cuesta. ¿Y saben por qué nos cuesta? Porque a veces no entendemos lo que la oración produce, no entendemos lo que la oración es. El pastor la otra vez, creo que el domingo pasado, dijo que yo soy una persona que me preocupo por todo. ¿Cuántas preocupadas mujeres hay aquí, madres, que nos preocupamos por todo? Que si tiene comida, que si va a tener frío, que si va a tener esto, que si tiene el lunch de la escuela. Como que nos preocupamos. Y yo me preocupo, pero también oro. O sea, si nos preocupamos solamente estamos en problema. Y es algo natural de las mamás. O sea, tranquilas, chicas, es normal que nos preocupemos. Pero lo importante no es preocuparnos, sino es orar. La palabra del Señor en Filipenses, tampoco está en la PowerPoint, pero dice: no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y a una madre preocupada, a mí me ayuda mucho la oración. Porque saben que ahora tengo una hija que maneja, tengo 2 hijas que manejan y cuando salen en su carro con 16 años, ustedes saben que eso es para preocuparse. Y necesitamos empezar a descansar en el Señor. Hay cosas que nosotros no podemos controlar, hay cosas que están fuera de nuestro alcance y necesitamos aprender a entregárselas al Señor. Y para eso también es la oración. Pero hoy quiero compartirles una palabra poderosa que yo sé que va a cambiar tu vida de oración. Y es como Jesús nos enseñó a orar. Yo no sé cuántos de ustedes han aprendido la oración del Padre Nuestro de memoria. A ver, creo que todos la sabemos y si tú no la sabes, no sé de dónde eres, no, pero todos la sabemos, todos la hemos memorizado, muchos la han usado como parte de su oración, memorizada y repetida muchas veces. Pero ¿saben qué? Jesús no dio esa oración para que nosotros la repitamos mecánicamente. Jesús no dio esa oración para que simplemente nosotros la memoricemos y recemos y oremos y digamos, bueno, ya oré, ya está, sino que eso fue un modelo de oración para que nosotros aprendamos a orar. Y Jesús estaba rodeado con sus discípulos en un momento, en el versículo 11 de Lucas, quiero que me acompañen a leer Lucas 11:1, dice que un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Y miren qué tremendo cómo Jesús enseña con el ejemplo, porque Jesús era Dios. Y como Dios quizá no tenía la necesidad de orar, porque tenía una comunión perfecta con el Padre, pero Él tomaba tiempo para orar, para apartarse, para estar en la presencia del Señor y modelar la oración. Y dice que un día estaba Jesús orando en cierto lugar y cuando terminó, dijo uno de sus discípulos, que le dijo: Señor, enséñanos a orar. Y yo quiero que entiendas esto, los discípulos eran judíos de nacimiento. Como judíos, los judíos son muy intencionales en preparar a sus hijos en la palabra, en lo que es el Antiguo Testamento, en la repetición. Hay judíos que se saben los 5 libros de la Biblia, los primeros 5 de la Biblia, y nosotros a veces no podemos ni memorizar un pequeño salmito. Bueno, esto es para aprender un poco de
de los judíos. Los judíos eran formados desde pequeños en la palabra y formados también en la oración. O sea, había una práctica de oración constante en estos discípulos que habían aprendido a orar al Padre. Yo diría que eran más expertos en oración que muchos de nosotros aquí. Tenían experiencia orando. Ahora, ¿por qué uno de sus discípulos le dice, Jesús, enséñanos a orar? Yo creo que en ese momento, cuando vieron a Jesús orar, vieron una oración diferente. Vieron algo que les impactó y que dijeron, yo quiero eso para mi vida de oración. Mi vida de oración es rutinaria, mi vida de oración quizás es aburrida, mi vida de oración es parte de la religión, pero cuando vieron a Jesús orar, dijeron, nosotros queremos orar como tú oras. Hay algo diferente en la oración de Jesús que nosotros queremos aprender. Así que le dijeron, Jesús, enséñanos a orar. Y a pesar de que los discípulos, como les decía, tenían esa familiaridad de orar, yo creo que lo que vieron en Jesús es la familiaridad, cómo se relacionaba con Dios. Y eso es lo que quiero compartirles hoy. Vamos a ver 5 elementos que la oración nuestra tiene que tener, que Jesús nos enseñó a través de este modelo que tienen que tener en nuestra vida de oración. Hoy por cuestión de tiempo solo vamos a ver 3, así que la semana que viene vamos a continuar con las otras 2, pero quiero que podamos aprender de este modelo que Jesús nos estableció para practicarlo en nuestra vida de oración. ¿Cuántos necesitamos revitalizar nuestra oración? Yo quiero que mi oración crezca, que mi oración sea un momento donde disfrutemos estar, donde no sea parte de un rito o una religión, sino que podamos disfrutar esas conversaciones con el Señor. Así que Jesús comenzó a enseñarles a orar, no a orar más, sino a orar diferente. Diga conmigo, diferente. Y eso es lo que nos presenta en Mateo 6, versículo 9. Y quiero que lo leamos todos juntos en voz alta, porque esto es como una clase de escuela dominical. Amén. Dice así, ustedes deben orar así, acompáñenme. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras ofensas como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Esta es la nueva versión internacional. Quizá en tu Biblia está en otra versión. Pero esto es lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. Lo hemos memorizado, lo hemos aprendido. Pero lo que Jesús en realidad quiere transmitirnos a través de esta enseñanza es un modelo a practicar. Está bien que lo podamos repetir, no hay nada de malo en eso, pero tenemos que usar este modelo para que nuestra oración diaria sea diferente. Y eso es lo que los discípulos le están diciendo a Jesús. Jesús, queremos orar como tú oras. Queremos que nos enseñes a orar. Y hablando de estas 5 elementos o 5 áreas que tenemos que buscar en oración, Jesús empieza diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y en este primer punto del modelo de oración de Jesús lo que vemos es que tenemos que buscar la presencia de Dios en adoración primero. Yo no sé cuántos de ustedes son como yo que tenemos nuestra lista de oración. Yo tengo en mi cuaderno, ahora no lo practico tanto porque tendría muy larga, pero ya lo tengo en la mente, pero en un tiempo lo que yo hacía en mi journal, en mi cuaderno, anotaba todas las peticiones de oración. ¿Alguien más lo está haciendo? Eso es una buena práctica, que yo te animo a hacerlo. Porque a veces nos olvidamos por las cosas que oramos. Y Dios responde y nos olvidamos que Dios respondió a lo que estuvimos orando. Pero es lindo tener anotado, incluso poner la fecha de lo que estás orando para ver cómo Dios obra en tu vida de oración. Pero a veces lo que hacemos, como yo hacía mucho tiempo, es venir a la presencia de Dios, ya sea en tu cuarto privado, en tu cocina o donde tú ores, porque creo que todos necesitamos tener un espacio en nuestra casa o donde sea para orar. Y muchas veces yo lo que hacía era ir y empezar con mi lista de oración. Padre, bendice, Señor, obra en esta persona, en esta situación. Y empezamos con la lista. Es como nuestros hijos cuando nos pasan la lista de lo que necesitan, ¿no? Que vienen, yo tengo hijas adolescentes. Esa lista cada vez es más cara, les puedo decir. O sea, necesitamos un trabajo extra para mantener hijos. ¿Cuántos dicen amén? Y ustedes que tienen como 5 o 6, no sé cómo hacen, pero bueno. Nosotros 3 nada más. Y mujeres, bueno.
Pero a veces vienen con esto, y ya ahora no te vienen con la lista, te la envían por texto. Mami, necesito esto para la escuela, esto y esto. Y uno como padre no te ofende, simplemente como padres proveemos para nuestros hijos. Si esas son cosas buenas, se las vamos a dar mientras esté dentro de nuestras posibilidades. ¿Cuántos papás dicen amén? Y con nuestro Dios no hay ningún problema, Él no se ofende que vayamos por nuestra lista, pero Jesús nos está enseñando que antes de ir con esa lista de peticiones, que sí hay que llevárselas al Señor, tenemos que empezar con adoración. Nos está enseñando a reconocer a nuestro Padre, a decirle, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y esa palabra Padre nuestro nos enseña y nos recuerda que en la oración nosotros tenemos que recordar quién es nuestro Dios. A veces venimos a Dios como si Él fuera una persona que nos tiene que dar todo lo que nosotros necesitamos. Y venimos con exigencia y venimos, Señor, tú me prometiste. Cuando tenemos que entrar a la presencia del Señor reconociéndole a Él. Porque no nos olvidemos que aunque es nuestro Padre, es santificado, es santo. Y muchas veces como personas del occidente hemos perdido esa reverencia a Dios. Y nos olvidamos de reverenciar a Dios. Pero lo hermoso de esto que Jesús nos enseña, y eso creo que es lo que les impactó a los judíos, es que los judíos iban a Dios en oración porque conocían a Dios, conocían el poder de Dios, conocían, como hoy cantamos, que el Señor, que Dios había abierto el mar, que había hecho milagros en el desierto, que había hecho cosas milagrosas y grandiosas en el Antiguo Testamento. Ellos sabían que había un Dios poderoso al que podían ir, pero el problema es que estaban tan lejanos a ese Dios. Y cuando escuchan la oración de Jesús, lo que les impacta es la cercanía que Jesús tenía con su Padre. Y Jesús nos está enseñando que la oración nos hace cercanos a Dios. Que ya no estamos pidiéndole a un Dios que está lejos, un Dios que no nos conoce, un Dios que es impersonal, sino que a través de la oración en este nuevo tiempo, en este nuevo pacto, lo que tenemos es una entrada directa a nuestro papá, a nuestro Padre. Cuando decimos Padre nuestro, lo que estamos recordando es que Dios es nuestro Padre. Y como Padre, Dios no te va a negar cosas buenas que tú le pidas. Dios no va a decir, no, estoy demasiado ocupado para escucharte. Él es tu papá. Y saben que a mucha gente esta parte Padre nuestro hasta les produce conflicto. Porque muchas personas tienen un concepto equivocado de lo que es padre. Un concepto erróneo. Quizá tu padre no ha sido un buen ejemplo en tu vida. Quizá tu padre no ha sido una persona cercana. Y hay personas que les cuesta relacionarse con Dios como padre. Por esa idea que tienen de la paternidad de Dios. Y yo quiero decirte que nuestro Padre Celestial es muy diferente a nuestro Padre humano. Y necesitamos aprender a relacionarnos con Dios como Padre, como papá. Y eso nos posiciona en quién es Dios. Pero también nos posiciona al decir Padre nuestro en saber quiénes somos nosotros. Al decir Padre nuestro, tú estás reconociendo tu identidad de hijo. Qué hermoso eso. Que cuando oramos no somos un extraño para Dios, no somos una persona que simplemente está ahí pidiendo algo, somos sus hijos. Y al decir tu Padre nuestro que estás en los cielos, tú estás reconociendo esa identidad de hijo. Qué hermoso, porque como hijo tú tienes acceso a todo lo que el Padre tiene. Como hijo no hay nada que es ajeno a ti, tú eres parte de esa familia. Y a veces, como nosotros, a nuestros hijos, Dios te va a decir que sí a esas peticiones que tienes. Pero a veces el Señor te va a decir, espera. Porque no siempre Dios responde sí. A veces Dios te dice, hey, espera, porque estoy más interesado en el proceso que en esa respuesta que te quiero dar. Y a veces, como Él es soberano, a veces también nos va a decir que no. ¿Puedo serles sincera un poquito aquí? Yo estuve luchando en este mes y medio con este tema de la oración y lo he luchado muchas veces en mi vida, pero en este mes y medio especialmente, porque he perdido 3 personas bien cercanas a mi vida de cáncer. Personas por las que he orado y clamado y declarado y creído. Personas que servían al Señor. Y el Señor no respondió a esa oración. Y sabes que muchos tenemos esa pregunta. ¿Cuántos dicen, yo también?
¿Sabes qué? Esto nos muestra la soberanía de Dios. No vamos a entender a veces las respuestas del Señor, pero aún así oramos, aún así creemos, porque sabemos que lo que Él responde es lo mejor. No lo mejor para nosotros, no lo mejor para nuestros ojos, pero Él es soberano. Y aun cuando no responde como nosotros queremos, yo he tenido que decirle al Señor, Señor, yo estoy bien con mi alma, porque yo te conozco y yo sé que tú eres un Dios bueno. Y necesitamos empezar a experimentar a Dios de esa manera, donde no nos ofende cuando Dios nos dice que no. Cuando no nos frustramos con Dios, cuando Dios nos dice que no a ciertas oraciones. Simplemente, claro, nos duele humanamente. Humanamente yo hubiera querido tener a mi amiga por muchos años más. Pero ¿saben qué? El Señor dijo, en el mundo van a tener aflicción. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Y yo tengo la esperanza de que me voy a encontrar con Lucy en la presencia del Señor. ¿Y saben qué? Seguimos creyendo y seguimos orando y seguimos diciéndole, Señor, no importa la respuesta. Señor, yo estoy bien contigo. Yo sigo creyendo que tú eres un Dios poderoso. La oración nos posiciona en quienes somos. Y somos hijos del Señor, pero también nos recuerda ese Padre nuestro que estás en los cielos. Nos recuerda quiénes somos con respecto a otros. Jesús nos enseñó y dijo, digan, Padre mío que estás en los cielos. La gramática y la semántica aquí es muy importante. Dijo, Padre nuestro. Porque saben que la oración nos posiciona como hermanos y hermanas en Cristo. Y lo que dijo el Señor es que cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo, la iglesia se pone de acuerdo a orar, el Señor responde, el Señor obra. Hay poder en esa oración de acuerdo. Tú, el que tienes a tu lado, a ver, míralo un poquito. Y dile, tú eres mi hermano, tú eres mi hermana. Quizás es tu esposo, quizás es tu pariente, pero en Cristo es tu hermano. Y cuando tú dices, Padre nuestro, me estoy posicionando como hermano, como hermana de otras personas que a veces hasta no tratamos bien, que a veces nos peleamos. Pero ¿saben qué? Cuando entendemos que somos hermanos, nuestra oración también va a empezar a cambiar porque nos recuerda no solamente quién es Dios, no nos recuerda solamente quién soy yo, sino también nuestra posición con respecto a otros. Esa relación cercana con el Señor nos va a recordar que lo primero que tenemos que hacer cuando venimos a orar es buscar la presencia de Dios en adoración. Y sabes que el Señor no es que es un Dios inseguro que necesita que nosotros lo adoremos, porque algunos piensan, ¿por qué lo tengo que adorar? La adoración, cuando entramos en oración, a ver, parece un verso esto, pero la adoración a Dios, cuando decimos santificado sea tu nombre, lo que estamos haciendo es nosotros ubicarnos en lo que Dios es. Dios no necesita nuestra adoración, nosotros necesitamos adorar a Dios. Nosotros necesitamos entender dónde estamos en esa relación con el Señor. Y la palabra santificado sea tu nombre en el original, que es agiazo. Estamos aquí hablando griego, hebreo, miren cuánto que estamos aprendiendo. Pero la palabra santificado, agiazo, significa hacer santo, purificar o consagrar, dedicar, honrar. Y lo que estamos haciendo, lo que Jesús nos está enseñando, cómo empezar la oración, es otra vez reconocer los atributos de Dios. Eso es adoración. Adoración no es cantar un coro, lo puedes cantar, pero adoración es reconocer quién es Dios. Y yo empecé a practicar esto en mi vida de oración. Antes de ir con toda esa lista, tomarnos quizás 5 o 10 minutos y empezar a reconocer a Dios. Dios, tú eres fiel. Dios, tú eres bueno. Dios, tú eres grande. Dios, tú eres poderoso. Y cuando empezamos a enfocarnos en los atributos de Dios, tu fe empieza a aumentar porque tú estás orando a un Dios poderoso. Tú estás orando, vas a orar y vas a presentar peticiones a un Dios inmenso, que no solamente está pendiente de lo que está sucediendo en el mundo, sino que está pendiente de lo que te está sucediendo a ti, en las cosas mínimas. Y lo que estamos haciendo es reconocer esa grandeza del Señor, esa adoración. A mí me sirve mucho, y estas son prácticas que yo hago, que te las comparto, quizá te sirven, pero para entrar en esa adoración yo uso mucho los salmos. Y lo que hago es leer un salmo y hacerlo mío, como si fuera una adoración a nuestro Señor, porque saben que David escribió unas
canciones y adoración en los salmos que no están ahí para simplemente estar, sino para que nosotros usemos esa palabra en nuestro tiempo de oración también. Y en esos momentos donde quizá David estaba deprimido, estaba en un momento difícil, como muchos de nosotros, ese salmo te sirve a ti para reconocer quién es Dios. Así que usemos la palabra del Señor también. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El segundo aspecto de la oración de Jesús, del modelo de Jesús, lo vemos en el versículo 10, donde dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Venga tu reino. Y esto nos habla de que en nuestra oración, en ese modelo que Jesús enseñó, tenemos que buscar las prioridades de Dios sobre las prioridades propias. Y yo sé que nuestra lista está llena de peticiones personales, porque es normal, somos seres humanos y estamos pensando en nosotros, en lo que nos sucede a nosotros, pero Jesús nos está enseñando en este modelo de no solamente pensar por nuestras necesidades, que es el punto 3, miren, en tercer lugar lo dice, sino empezar a pensar cuáles son las prioridades de Dios. La oración lo que hace es traer el cielo a la tierra. ¿Cuántos necesitan cielo en su trabajo? ¿Cuántos necesitan el cielo en su familia? ¿Cuántos necesitamos el cielo en nuestros hijos, en nuestras herencias, en todo lo que tenemos? Necesitamos la bendición de Dios, necesitamos el reino del Señor. ¿Y cómo se trae ese reino? A través de la oración. Y eso es la oración intercesora. No sé si alguna vez has escuchado esta palabra, lo que es interceder por alguien. Interceder por alguien en lo natural es pedir a favor de alguien más. No es pedir por mí, sino que yo voy e intercedo por otra persona. Quizá la persona tiene una necesidad y aquí está el Señor y yo me pongo entre esa necesidad y Dios y lo que hago es, Señor, bendícela. Señor, prospéralo. Y empiezo a orar por otras personas, por otras situaciones. Muchas veces eso no está incluido en nuestras oraciones. Nuestras oraciones muchas veces son egoístas. Simplemente estamos centrados en nuestras propias necesidades. Lo que Jesús les enseñó a los discípulos es poder abrir sus ojos y decir en la oración, escucha el corazón de Dios. Y empieza a interceder por otros, empieza a orar, empieza a traer a la presencia del Señor tus familiares que necesitan salvación, esa persona que está enferma, esa situación que has conocido y que tú dices, bueno, ¿qué puedo hacer? Ora. Ora, eso es interceder. Y la oración intercesora es una oración desinteresada. ¿Por qué es desinteresada? Porque no estoy orando por mí, estoy orando por alguien más. Y quiero decirte algo, el Espíritu Santo tiene el poder para revelarte cosas que a lo mejor tú ni conoces y que vas a estar orando por situaciones que tú ni conoces. A mí me ha pasado de orar por misioneros, orar por situaciones que uno dice, Señor, ¿por qué has puesto esta carga en mi corazón si yo ni conozco a esta persona, ni sé por lo que está pasando? Pero esa persona viene a tu mente, ¿te ha pasado? Viene a tu corazón. Tú dices, Señor, ¿qué está pasando? Y tu función no es ir y averiguar qué le está pasando, porque eso es chisme. Es ponerlo en oración. Si Dios trae a tu corazón una persona, una situación, un país, una nación, comienza a orar. Esa es la oración intercesora, buscar las prioridades de Dios sobre las propias. Juan capítulo 16, 24. Dijo Jesús, hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Y esta es una oración que nos habla de que Jesús nos está diciendo, en mi nombre, tú puedes pedir por lo que quieras. Tú puedes interceder por lo que quieras. Y yo quiero animarte a pedirle al Señor, Señor, muéstrame cuál es la carga de tu corazón hoy. Porque ¿sabes que Dios tiene cargas en su corazón? Dios tiene cosas que quiere compartir con sus hijos para que juntos llevemos esta carga, para que juntos podamos interceder, para que busquemos el reino de Dios y su justicia. Dice Mateo 6:3, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Nosotros oramos por las añadidas y nos olvidamos de buscar lo que hay en el corazón de Dios. Así que en nuestra oración tiene que estar esa parte donde estamos orando por las prioridades de Dios, donde el Señor nos revela qué orar. Y yo te puedo asegurar que si tú le dices, Señor, muéstrame por qué orar, tu vida de oración, va a ser tremenda. Porque vas a orar por cosas que ni conoces y vas a escuchar el resultado y vas a decir, Señor, gracias.
Gracias porque me usaste para orar por alguien o por algo que yo ni sabía ni conocía. Y eso es lo que el Padre hace con sus hijos. Les revela su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero esa oración. Y quiero saber, Señor, lo que quebranta tu corazón. Y el punto 3, y con esto termino. El tercer elemento que Jesús está enseñando en este modelo de oración es que busquemos la provisión para nuestras necesidades diarias. Y aquí viene la listita que yo tengo. Porque ¿saben qué? Jesús nos enseñó, y lo que está enseñando a sus discípulos es que, Dios no es un Dios distante. Dios sabe tus necesidades más íntimas. Dios sabe esas cositas que no le has compartido ni al esposo ni a la esposa, pero que están en tu corazón. Esas peticiones que solamente las has compartido con el Señor. Y sabes que el Señor es un Dios de detalles. Y el pastor les contaba la semana pasada que él literalmente ora por el parking. Esto doy fe. Siempre que vamos con él y no hay parking, él dice, Señor, te pido que le des a tu siervo un buen lugar para parquear el auto. Y siempre mi discusión era, porque ya he aprendido, era, no moleste a Dios por esto. Señor está ocupado con el hambre del mundo, con la gente, con las guerras, y tú le pides un parking el día anterior de Christmas. ¿Really? Y siempre era mi discusión. Y lo peor de todo eso es que Dios le respondía. Siempre le responde con un parking ahí, el mejor lugar. Entonces yo he aprendido, y Jesús nos enseña en esta parte, que busquemos la provisión diaria para nuestras necesidades cotidianas. Porque lo que nos está diciendo es que todo lo que necesitamos diariamente, Dios lo sabe. Tú sabes que Dios sabe lo que necesitamos. Y siempre era mi mentalidad, si Dios sabe, ¿para qué lo voy a orar? Pero lo que Dios quiere es que le pidamos. Y no porque quiere, pídeme aquí para que yo te dé. No es esa la actitud. Cuando nosotros en la oración le pedimos, nuestra fe se activa. Nuestra fe se activa. Por eso que la oración no le hace bien a Dios. Dios puede obrar con oración o sin oración. Lo que hace la oración es que activa la fe que nosotros tenemos. Entonces cuando mi esposo pide por el parking y Dios se lo da, su fe se activa. Si Dios puede darte ese detalle, ¿cómo no te va a poder dar las otras cosas? Nuestra fe se activa. Por eso que la oración tiene que ser algo diario y pedirle, Señor, mis necesidades diarias, que las suplas. Porque si no le pedimos es porque nosotros estamos teniendo control de esas necesidades. ¿Y sabes qué? Cuando nosotros tenemos control, ahí sí que nos va mal. Pero cuando le decimos, Señor, mira, yo necesito esto. Mira, no me alcanza el salario para fin de mes. Señor, trabaja en esto. Yo te pido tu bendición. Yo te pido lo que necesito. Necesito un carro para ir al trabajo. Necesito una casa donde vivir. Dios te la va a dar porque comenzamos a proclamarlo y nuestra fe va aumentando. A veces Dios se toma más tiempo. Porque otra vez, recién te lo dije, Dios está más enfocado en el proceso que en el resultado. Y en el proceso es donde crecemos, en el proceso es donde nuestra fe aumenta, en el proceso es donde nuestro corazón empieza a ser transformado. Y Él dice, qué bueno que estás creciendo. Yo sé que no es fácil estar ahí en la tierra, pero yo estoy contigo. Pero para eso es la oración. Y eso es lo que les impactó a esos discípulos judíos que estaban ahí con todos los ojos abiertos tratando de aprender. Y lo que les impactó es que Dios, ese Dios grande, ese Dios que está en el trono, ese Dios que para ellos era fuego, ese Dios que para ellos era algo poderoso y hasta le temían de cierta manera, estaba muy enfocado en sus necesidades cotidianas. Y Jesús dijo, ese es nuestro Padre. Así tienen que orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino sobre todo lo que estamos orando. Y danos hoy el pan nuestro de cada día. Quiero que te pongas de pie. Vamos a terminar en oración. Pero quiero leerte un versículo. Porque en nuestra oración el Señor nos enseñó a buscar la provisión para nuestras necesidades diarias también. Y hay una palabra en Filipenses que quiero dejarte para que vayamos a casa. En Filipenses 4:19, Pablo dice, así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten. Di conmigo todo. Y en este todo no incluye solamente lo físico, monetario, las cosas que tienen valor,
Cuando dice todo, es todo. Quizá tú hoy estás necesitando algo que no tiene que ver con el dinero, que no tiene que ver con algo material, pero quizá tu alma está necesitando algo. Quizá estás necesitando ser fortalecido en tu alma, en tu mente, porque quizá estás pasando por depresión, quizá estás luchando con cosas personales. El Señor te dice, Dios te va a proveer todo lo que necesiten. Y te lo estaba diciendo Pablo, que Pablo pasó por hambre, que Pablo pasó por necesidad, que él también supo vivir en abundancia y en escasez. Así que mi Dios, dice Pablo, les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Yo no sé cuáles son tus necesidades cotidianas, diarias, lo que hay en tu corazón, esas necesidades, esa lista que le has traído al Señor. Pero yo quiero animarte a hacer estas 3 cosas. En tu diario orar, en tu diario pasar con el Señor. Primero, reconoce a nuestro Padre. No te olvides de adorarlo, no te olvides de posicionarte como hijo, de reconocerlo como Padre, como Dios. Santificado sea tu nombre. No te olvides de orar por necesidades de los demás antes de ir a las tuyas, porque hay algo poderoso que se desata cuando tú oras por otros y empiezas a interceder y empiezas a conectarte con el corazón del Señor y a escuchar lo que Dios quiere que oremos. Pero no te olvides también de presentarle esas peticiones que tú dices, ay Señor, pero no quiero molestarte. Al Señor no le molesta porque tú y yo somos sus hijos. Al Señor le agrada que podamos ir en sinceridad y decirle, Señor, necesito esto. Señor, necesito que intervengas. Señor, obra en esta lista de oración. Cierra tus ojos y vamos a orar para que el Espíritu Santo pueda ayudarnos a transformar nuestra vida de oración. Que en esta semana podamos tomar esos tiempos de oración y ya no repetir palabras simplemente del Padre Nuestro, sino entender este modelo que Jesús nos ha dado. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en esta tarde ya te queremos pedir que tu Espíritu Santo intervenga en nuestra vida de oración, Señor. Señor, yo te digo, así como los discípulos, enséñame a orar. Dile a Jesús, enséñame a orar. Señor, no lo sé. Señor, necesito aprender a orar. Necesito crecer en mi vida de oración. Necesito crecer en mi fe, Señor. Necesito crecer en conocerte, papá. Dile, Padre, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y danos hoy el pan de cada día, Señor. Señor, queremos presentarte las peticiones que tenemos en nuestro corazón y entregártelas a ti, Señor. Señor, te pido que tu fuego, que ese Espíritu Santo, Señor, pueda encender nuestra vida de oración diaria. En el nombre de Jesús. Quiero pedirles que estén todos con sus ojos cerrados un minuto más. Porque para orar, para poder decirle Padre nuestro, necesitamos ser parte de la familia de la fe. Necesitamos ser parte de la familia del Señor. Y para ser parte de la familia del Señor necesitamos entregar nuestra vida a Jesús. Necesitamos que Jesús sea el Señor y Salvador de nuestra vida. Ahí sí podemos decirle Padre y transformarnos en hijos. Pero quizá aquí hay alguna persona que ha estado lejos de Jesús, quizá que se ha apartado de Jesús o que nunca ha entregado su vida a Jesús y hoy dice, yo necesito dar el primer paso, que es acercarme al Señor, que es acercarme a Cristo, que es que Jesús perdone mis pecados, que Jesús me pueda hacer parte de la familia de la fe, que Jesús me pueda hacer hijo y no solamente una criatura, sino hijo de Dios a través de la sangre de Jesús. ¿Hay alguna persona aquí que necesita hoy acercarse, dar ese paso de fe, de decir, Señor, yo quiero que tú seas mi Salvador, yo quiero que tú seas mi Señor? Levanta tu mano, yo quiero orar por ti. Nada más que levanta tu mano, manténla levantada. Dios te bendiga. Alguien más, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Quién más? Allá hay otra mano, Dios te bendiga. Todos con los ojos cerrados, iglesia. Este es un momento especial donde hay personas que están tomando una decisión que marcará su vida, que va a transformar sus corazones, que hoy le están diciendo, Jesús, Señor, yo reconozco que soy pecador. Y dile con tus palabras, ahí donde estás, Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que necesito tu perdón. Señor, yo te pido que limpies mis pecados en este día.
Señor, yo te acepto como mi Salvador y como mi Señor. Señor, yo quiero comenzar a caminar de tu mano desde este hermoso día, desde este día de septiembre, Señor. Yo quiero empezar a caminar de tu mano como hijo tuyo, Señor. Señor, gracias porque me das vida. Gracias porque me das una vida eterna, Señor. Y gracias porque anotas mi nombre en el libro de la vida, Señor. Y ya no soy un extraño, ya no soy una persona que hace una oración a la lejanía. Tú me estás transformando hoy en hijo, Señor. Y yo te voy a poder decir, Padre nuestro. Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.